Hola, sean bienvenidos a la nueva disertación astronómica con Jerónimo Arboleda y Luis Fernando Campo, educador e instrumentador científico del Observatorio Astronómico del ITM. Fer, últimamente hemos hablado mucho de que el sistema solar sigue creciendo. ¿Es posible que este siga creciendo en cantidad de planetas? Desde el punto de vista de la comunidad científica siempre ha existido como la ambición o hasta necesidad de que exista porque ya desde los años 80 se habla de un planeta, en ese caso el planeta X, que en número romano sería el número 10, posición 10, pero recordemos que desde el 2006 ya relegaron a Plutón como planeta enano, entonces ya equivaldría a decir en este momento el planeta 9. ¿Y por qué relegaron a Plutón como planeta? Recordemos que fue porque ya se intervenía cuando se observaron con telescopios mucho más potentes, con mayor resolución, se detectó que ya tenía unas zonas que cubría órbitas de otros planetas, como Urano, por ejemplo, y Neptuno, interceptaba esas órbitas. Y básicamente porque tenía unos movimientos que no eran propios como los demás planetas que corren órbitas completamente eh, elípticas, digámoslo así. Este, digamos, tiene una forma un poco más excéntrica. Sin embargo, fue muy forzoso, entre comillas, porque se vio la necesidad hace muchísimos años que se encontraron mucho más objetos de los que hay actualmente. O sea, si estamos hablando de que los planetas del sistema solar son 9 objetos, pues ya se está encontrando, por ejemplo, a Sedna, que es un asteroide en este momento también catalogado como planeta enano. Y entonces habría ya el listado de sistema solar, estamos hablando de más de 20 objetos. Sí, de hecho, creo que he escuchado que la lista de planetas sería de más de 45. Sí. Y entonces, más afuera de estos cinturones de asteroides, ¿es posible que existan otros cuerpos? Pues que haya injerencia con el Sol es poco probable porque hasta donde sabemos lo que conocemos como la heliopausa es la que llega la interferencia de la gravedad solar, digámoslo así, o al menos la interacción del Sol, el viento solar como tal. Pues la gravedad sí sigue obviamente expandiéndose, pero va a ser tan diminuta que va a ser muy complejo, pero no se descarta. Por ejemplo, lo que me preguntabas hace un momento, ese planeta está actualmente en un estudio porque se han hecho unas observaciones que han cruzado datos desde el año 1983 con unos del 2006 precisamente, el mismo año que sacaban a Plutón como planeta principal. Y estos datos que han tomado, que nos han dicho, que se puede inferir de ellos. Bueno, los datos que se tomaron por allá en el año 83 fueron de un satélite que llama IRAS, es el telescopio espacial infrarrojo de Estados Unidos. Solo duró un año tomando datos, pero fue suficiente, digámoslo así, para tener un montón de fuentes que nos dieran indicios de este objeto. Ahora, ¿por qué ese tipo de telescopios y no otros telescopios que tenemos en Tierra que son muy grandes? Lo que sucede con la atmósfera de la Tierra es que la atmósfera interfiere el infrarrojo, las frecuencias del infrarrojo y las rebota, o sea, las filtra literalmente. Entonces, ese telescopio, obviamente, al estar mucho más arriba en la atmósfera, hace observaciones y no tiene interferencia en la atmósfera solar, el ozono, que es uno de los primeros componentes que protegen del infrarrojo, por ejemplo, que es calor realmente. De hecho, es algo muy importante que tuviéramos esas capas de ozono y de oxígeno también. Entonces, ¿hay algún estudio, alguna observación que nos dé indicios de este planeta 9, de que el sistema solar pues, pueda tener un cuerpo allá afuera? Pues, o que han dicho los investigadores acerca de esto? ¿Qué equipos han estado investigando esta temática? A raíz de precisamente de esa necesidad de buscar como ese noveno planeta actualmente, porque ya no es el planeta 10, sino el planeta 9, pues ha surgido una serie de estudios que nada más descartar a Sedna y otros objetos como Haumea, por ejemplo, y otros asteroides gigantes que hay, ha llegado precisamente a que no se... digámoslo ahí, han sido objetos que se pensaban que puedan ser planetas en su momento, pero se descartaron obviamente porque ya se sabe perfectamente que son o planetas enanos o asteroides. Ahora, ¿por qué te decía la importancia del satélite AIRAS? Porque esos datos del 1983 se cruzaron con datos de un satélite japonés lanzado en el año 2006 que se llama Akari. Ese satélite lo que hace es que también un telescopio en el infrarrojo
y toma datos en el infrarrojo lejano. Obtiene datos de objetos mucho más débiles que los que obtienen un infrarrojo normal. Entonces, los que tenía en este caso el telescopio espacial de infrarrojo de Estados Unidos, pues nos daba como una información muy específica de un espectro, pero ya con el infrarrojo lejano se cruzaban y aparte de eso, la diferencia en los años, estamos hablando de 23 años de diferencia de datos, de toma de datos, han inferido a que se pueden detectar muchos objetos. Ahora, ¿por qué se buscan objetos más allá? Tienen que ser objetos que llaman transnewtonianos. Tiene que ser objetos muy lejanos, más allá de Neptuno. Eso quiere decir que estamos tocando ya lo que conocemos como el cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper es donde están precisamente lo que mencioné sobre la injerencia de la atmósfera solar, sale de heliopausa, hasta el sistema solar como tal. Entonces, en esa zona es donde están una cantidad de objetos en reposo, lo que llamamos objetos helados, porque recordemos que los planetas del sistema solar son hasta Marte los objetos rocosos. Y después de ahí, el cinturón de asteroides hacia arriba, Júpiter en adelante, son objetos gaseosos gigantes y eso hace que los planetas sean, en este caso, helados, entonces es lo que llamamos línea de hielos. A partir de ahí, perfectamente esos objetos allá en ese punto están literalmente congelados y lo que se han tratado de inferir es que esas perturbaciones, porque nosotros sabemos que de allá vienen muchos de los asteroides que tenemos ahora, de hecho Plutón vino de ahí, esa zona del cinturón de Kuiper, y a partir de esa interacción, pues se supone, o sea, siempre se ha inferido que debe haber un objeto que está alterando esos objetos, y ellos están en reposo en un punto quieto y de un momento a otro se lanzan hacia el sistema solar interior, es porque hay un objeto que les hace una interacción física, obviamente por gravedad, por empujes gravitacionales, para que se mueva y se impulse hacia el interior de nuestro sistema solar. Y este cuerpo, para poder generar esos efectos gravitacionales, ¿qué tan grande tendría que ser? Bueno, en su momento se pensaba que, o se estimaba, ese objeto debe estar muy cerca de lo que es Neptuno actualmente. O sea, que apenas se habla de de 2 o 3 tamaños de la Tierra, no más. Luego pasaron a 6 porque no, tiene que estar mucho más lejos. Actualmente se publicó precisamente un documento que hablaba que ese objeto tenía que estar demasiado distante y tenía que tener alrededor de 17 masas terrestres. Y esto de determinar que sea más grande o más distante va relacionado con algo con los equipos de la Tierra, con los satélites que se han podido enviar, pues con las limitaciones observacionales. Sí, de hecho, por eso es que se han cada vez de pronto maximizado los instrumentos de los telescopios, por ejemplo, como el telescopio James Webb, pero actualmente con la cruce de datos del ACARI y el IRAS, digámoslo así, que no es suficiente, se necesitan más datos. Por ejemplo, ya tienen en cuenta que la cámara de energía oscura del telescopio Vera Rubin, que pronto estará en una operación, ya para este año está en operación, ya con esos datos que ofrece ahí, se pueden de pronto especular un poco más, no tanto especular, inferir más con predicción, porque en este momento, ¿qué sucede? ¿Cuál es la dificultad actual? Había una cantidad de objetos del cinturón de Kuiper, está lleno de millones de objetos. Con ese cruce de datos se descartaron y llegaron a 2 millones, eso es demasiado, ¿cierto? Pero ya con hacer este cruce del infrarrojo lejano, se pudo descartar solo a 26 objetos. Ya eso, O sea, se han descartado sí, va a ser una cantidad muy alta, muchísimos. entonces ya va a tener menos, digámoslo ahí, menos objetos que estudiar, en este caso la cámara de energía oscura del Vera Rubin. Entonces lo que sucede ahí es que la dificultad reside en que los objetos son tan distantes que para nosotros detectar ese movimiento en el espacio, o sea, si es un planeta, obviamente tiene que seguir una órbita alrededor del Sol, que es una de las condiciones para ser un planeta. Para ello, pues ese objeto tiene que moverse, pero entonces la distancia a la que está hace que el trayecto desde la Tierra sea demasiado bajo. Por ejemplo, se estima que en esos datos del 2006 con el 1993, 83, perdón, esos datos habían tenido solo una separación, un movimiento, lo que llamamos paralaje, de apenas 30 segundos de arco. Eso es como ir
un grado entre 1600 y sacar 3 pedacitos. O sea, esas 3 lineecitas microscópicas son lo que se desplazó. Entonces es muy difícil inferir que eso sea un planeta. O sea, que desde el punto de vista científico no se puede decir categóricamente ese es el objeto, ¿cierto? Porque no, por este método no se alcanza a medir suficiente paralaje. Te quería preguntar, que también me pareció muy interesante eso de cámara de energía oscura. ¿Cómo va a funcionar este equipo de Vera Rubin? Sí, digámosle, es una cámara especializada precisamente para tomar datos también el infrarrojo, obviamente, pero de muy bajas energías. Entonces, esto también va a ayudar un poco a que se pueda inferir la órbita. O sea, como la distancia es tan diminuta en ese espacio, pues se puede inferir la órbita. Por ejemplo, con el cruce de objetos de Akari, por ejemplo, había un objeto que se llamaba el candidato más, digámosle, más promisorio, que estaba separado 47 segundos de arco, eso es bastante. Entonces, lo que se supo realmente a última hora, y era lo que se había publicado inicialmente, no, ya descubrimos el planeta 9, pero realmente se descartó, digámoslo así, fue por esto, porque si ese objeto está a la distancia a la que está y se determinó una masa de alrededor de 17 masas terrestres, pues es imposible que ese objeto, en la posición que estaba actualmente, tuviera interacción con los objetos del cinturón de Kuiper. ¿Y quién fue la persona que descartó esto? Eso fue Michael Brown, precisamente el mismo que descartó a Plutón como planeta. Y con un ruso, no me acuerdo exactamente del nombre. Konstantin Beijing. Sí, Beijing. Batiligin. Sí, estos dos señores, digámosle que trabajaron juntos. Y nada más este ruso, el año pasado sacó un libro que hablaba precisamente, que titulaba, que graciosamente para mí, pues obviamente la comunidad astronómica norteamericana no tanto, era decir, se titula Cómo maté a Plutón y las razones que tuve para hacerlo. O sea, es como descarto, pero son razones científicas donde afirma con matemáticas propias y decían, ¿por qué este objeto no corresponde a un planeta? Entonces eso ya confirmó que Plutón ya no va a ser un planeta, definitivamente. Entonces las observaciones que se están haciendo también que están haciendo este muchacho Brown, Sí. también descartan totalmente estos Sí. candidatos. Entonces la razón más fuerte que o hasta ahora da eso, porque como te decía, el desplazamiento es tan leve que no se puede inferir nada o no se puede categorizar que sea sí o no todavía. Y se puede usar la cámara de energía oscura del Vera Rubin. Y es que según la trayectoria, este objeto tiene una trayectoria muy perpendicular al sistema solar y levemente retrógrada. Quiere decir esto que no va a tener interacción porque si el sistema solar es un plano y este objeto viene perpendicular en la órbita, pues no va a tener interacción casi Entonces con no él. está siguiendo realmente el plano del sistema solar. Exactamente, y digámosle ahí que puede darle la vuelta y eso puede, en teoría puede ser válido para un planeta, pero no va a ser un objeto que vaya a interactuar con el cinturón porque el cinturón realmente no es una esfera, sino que es una zona también plana, paralela al sistema solar, pues plana, pero de millones de kilómetros de objetos, sí. Entonces, pero se va a tener un espesor determinado. Entonces, eso hace que no vaya a tener esa interacción. De eso es una de las razones por la que descartan también, ¿cierto? Y eso también va a hacer que no sea como muy promisorio, porque eso ya descartar lo que se establecía por ahí en los 80. No es que tenemos que encontrar el planeta X, que sea el planeta 10, el planeta interrogante. Porque así, recordemos que así de esa manera descubrieron a Plutón, por ejemplo, y a Neptuno. Urano, por ejemplo, fue descubierto con matemáticas, ni siquiera se observó y no con matemáticas, apuntaron el telescopio, tomaron un montón de datos y placas y notaron que se movía en el tiempo, hablando de meses, de varios telescopios haciendo eso durante un año para ver ese movimiento y lo detectaron por matemáticas. En este caso no se ha podido hacer eso. Entonces ha sido muy difícil. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con la posición de Sí, estos de estos científicos, sí. científicos? Sí, este Michael Brown y este señor ruso que están en Caltech, ambos realmente, ellos, pues sí, para mí tienen todas las razones de que no se puede afirmar, porque la ciencia siempre se va a basar en los datos concretos, ¿cierto? O sea, vos te van a refutar, si ellos atrevían a decir en este momento, van a llegar a lloverle críticas por toda la comunidad científica, a decirle, bueno, demuéstrenme por qué es este sí, por qué no y por qué va a pasar. Entonces, eso no hay, en este momento no hay bases sólidas para afirmarlo de esa manera. Entonces, con los datos que puedan obtener a futuro, digámoslo así, que se va a hacer esa corroboración, pero me atrevo a decir desde mi parte que es muy complejo porque necesitaría mucho más tiempo para hacer un cruce de información también y precisar que sí ese objeto se haya desplazado tanto. Porque estamos hablando que un objeto a esa distancia
A la distancia que presume debe estar a 700 unidades astronómicas. ¿Y eso más o menos cuánto es en kilómetros? Estamos hablando de 105.000 millones de kilómetros. Es una distancia muy, Miles pues de ya está años. muy en las Sí. afueras del sistema Sí, solar. demasiado afuera, entonces es muy complejo, pues digámosle que nosotros vamos a decir, este es el planeta 10, el planeta 9, digámoslo así. ¿Y tú personalmente crees que pueda existir un planeta de este tipo? Un Sí, planeta yo creo que el límite, yo creo que sí, el límite van a ser la instrumentación, en este momento la instrumentación, porque del cinturón de Kuiper hacia afuera, recordemos que está la nube de Oort, de la nube de Oort han venido cometas y objetos muy grandes, entonces se presume que allá haya objetos, puede ser del tamaño de planetas gigantes, sí, esa es la presunción, por ahora por la teoría matemática, pero que se haya corroborado o no, entonces sigue siendo hipótesis. Entonces, por ahora esperemos estos meses de 2025 Sí, para el nuevo observatorio y poder corroborar todas estas observaciones. sí, al menos esperemos que los datos que Vera Rubin va a tener muy pocos objetos que estudiar, porque estamos hablando de 26 solamente. Entonces de pronto va a ser un poco más cerrada el rango de no de 2 millones y eso nos va a dar mucho más pistas, pero como digo, de pronto no va a tener suficientes datos para afirmar que sea ese. Todavía pienso yo que no va a ser tan posible. Fer, entonces algo más que nos quieras comentar acerca del planeta 9. Bueno, en esa parte sí, digamos que es una noticia que se ha filtrado hasta en los medios locales en Colombia, a nivel mundial, porque una noticia tan llamativa obviamente llama la atención. Entonces todo el mundo quiere saber, quiere mirar, ya todo el mundo quiere ir al observatorio y ir a mirar el planeta 9, pero recordemos que hasta el planeta más distante son difíciles de observar, por ejemplo Plutón. Plutón es detectable por fotografías, ni siquiera es que yo la voy a mirar directamente en un telescopio, ¿no? Incluso Urano y Neptuno, siendo tan grandes, son muy difíciles de observar. Sí, se ven como estrellas. Sí. Perdón, sí, los planetas Urano, Neptuno, por ejemplo, se ven como estrellas porque son muy distantes, siendo gigantes. Sí, pasa eso. Entonces, que buscar un planeta o confirmar que un planeta de estos, con la información que vaya a aportar Vera Rubin, por ejemplo, la cámara de energía oscura de Vera Rubin, por ejemplo, que está en próximos meses funcionando, estará allá. Entonces va a ser, todavía va, digámoslo así, va a corroborar un poco más la información, pero no se va a poder dar una conclusión como tal del planeta 9 porque vamos a necesitar mucho más tiempo para que este objeto se desplace en el espacio y determinar que sí sea o no un posible como planeta para nosotros. Está bien. Yo creo que podemos ir dejando así la disertación astronómica. Sí, ya era como la intención, como dar esta información para tener o dar claridad sobre el tema. Listo. Entonces, a todos queremos agradecerles por quedarse hasta el final de esta disertación astronómica. Esperamos que hayan tenido muchas preguntas, que se hayan intrigado y especialmente que hayan aprendido. Recuerden que siempre pueden venir al Observatorio Astronómico del ITM a preguntar. Los esperamos.